Hola mis poltropianos, hoy continuamos con esta saga del Reino del Oeste. Toca el turno de Vizcondes. Es un juego de 1 a 4 jugadores para más de 12 años y de unos 60 a 90 minutos. Es un juego de Sean Phillips y SJ McDonald, obviamente, y se caracteriza muy bien, ilustrado por Demico y que ha traído en castellano la editorial Ediciones Primigenio. Ya sabéis que tenemos la saga al completo en el canal, así que si queréis ver los predecesores de este Vizcondes, Arquitectos y Paladines, los tenéis en tarjetita por aquí arriba. Así que sin más, vamos a ver qué se cuece en este Vizcondes. Bueno, pues aquí tenemos la preparación de una partida de 2 jugadores a este Vizcondes del Reino del Oeste. Vamos a ver paso a paso cómo hay que realizarla. No os agobiéis porque hay cosas que se irán de aquí tras la preparación. Lo primero que haremos será colocar las 5 porciones del tablero principal, se harán de forma aleatoria. Eso sí, tendremos que buscar el número de jugadores necesarios, en este caso pues de 1 a 2 o 1 a 3 jugadores, y colocarlo en esa posición y colocar el castillo encima. De esta forma el tablero ya no se separará. Barajaremos todas las cartas de ciudadanos neutrales, que son las que tienen el nombre en gris. Las barajaremos y las separaremos en mazos más o menos iguales y las distribuiremos de esta forma boca arriba en cada una de las porciones del tablero. Buscaremos los 5 manuscritos con el reverso en gris, el resto será reverso en negro. Y los colocaremos boca abajo en 5 pilas diferentes. El resto de manuscritos se barajarán o se moverán aleatoriamente y se formarán encima pilas de 6 manuscritos negros, de forma que quedará un manuscrito con el fondo gris y 6 manuscritos con el fondo negro encima, y se darán la vuelta cada pila en su lugar correspondiente de forma aleatoria, de forma que el manuscrito con el reverso gris quedará siempre encima en cada una de las pilas. Colocaremos una pequeña reserva con la plata, los tinteros, el oro, la piedra, y además tendremos las 4 cartas de bonificación del clérigo, que son estas de aquí, que luego veremos cómo funcionan, y la carta del líder del castillo. Cada jugador tendrá un tablero de jugador, que son todos exactamente iguales. Vamos a jugar por este lado, os voy a explicar el lado básico, pero el lado contrario tiene modo asimétrico entre los jugadores. Vamos a colocar 3 puestos comerciales, 3 ayuntamientos y 3 talleres. También tendremos a nuestro vizconde, vamos a tener 20 trabajadores, un marcador de corrupción, un marcador de virtud y 8 cartas de ciudadano iniciales, que en este caso vendrán marcadas con el nombre en el color de nuestro jugador. Hay 4 mazos exactamente iguales en azul, amarillo, verde y rojo. Barajaremos las cartas de jugador, que son estas de aquí, y sacaremos el mismo número de jugadores que hay en la partida más 1. También barajaremos las cartas de ciudadano héroe, que son las que tienen el nombre en marrón, y se colocarán en parejas con cada una de las cartas de jugador que hayamos sacado. En orden inverso de turno, es decir, el jugador que no sea inicial, el último por la cola, cada jugador va a elegir un par de cartas y realizará su preparación personal. El otro jugador cogerá un par, yo cogeré otro par y el otro par se descartará. Una vez que hemos cogido nuestro par, se realizarán los siguientes pasos. Lo primero, colocaremos nuestro vizconde donde nos indique la carta. En este caso se irá al número 9. Obtendré todos los recursos que nos indique. Estos pueden ser piedras, oro, monedas, lo que sea. Pues en este caso cogeré 5 moneditas, 2 de piedra. Cogeré también una deuda y una escritura. En este caso, esta carta en concreta, que además viene explicada en el manual, nos indica que también podemos destruir una de nuestras cartas. Eso quiere decir que podemos eliminar de la partida, del mazo, una de nuestras cartas iniciales. Esta acción es opcional en esta carta y en cualquier sitio que nos salga. Pero si destruimos una carta, vamos a ganar su valor en monedas. Una vez que hemos hecho todo lo que nos corresponde según la carta del jugador, la voltearemos y la dejaremos a modo de referencia por esta cara. La carta de ciudadano héroe que ha venido en ese par la barajaremos dentro de nuestro mazo, como veis tienen el mismo dorso, y será parte de nuestro mazo. Sobre la carta de pobreza y prosperidad tendremos un número de deudas y de escrituras dependiendo del número de jugadores, bien indicado en la propia carta. Por eso este paso que os he contado viene antes de hacer esto, para que el mazo quede correspondiente al número de jugadores. Una vez que hemos realizado la preparación tanto general como personal de cada jugador, podemos comenzar a ver cómo se juega. Lo primero que os voy a explicar es el track
de virtud y de corrupción. En cualquier momento en el que un jugador gane corrupción, deberá mover su marcador hacia la derecha. En cualquier momento en el que un jugador gane virtud, deberá mover su marcador a la izquierda. Si en algún momento ganamos de las dos a la vez, primero se realizará la corrupción y después la virtud. Y por supuesto, y ahí está el kit de la cuestión, puede llegar a haber colisiones, lo cual ejecutará una acción, tanto en nuestro tablero como en el resto de jugadores. Un pequeño detalle más, como veis, las cartas son de diferentes iconos, ahí va a haber diferentes personajes y hay uno de ellos que son los que tienen la calavera. La calavera son los criminales y van a ser comodines. Ya veréis para qué van a servir, ya veréis cómo va creando o cobrando sentido, quizá en mi explicación, quizá en vuestra primera partida, pero nos van a servir como cualquier otra cosa, ¿vale? Nos servirán como los saquetes, nos servirán como los martillos, lo que queramos, ¿vale? Puede ser lo que queramos, pero luego veremos que tendrán un funcionamiento especial. Vizcondes tiene un número indeterminado de rondas. Esto quiere decir que no tiene una duración determinada y cada ronda va a ser en que un jugador realiza un turno, después juega el de su izquierda, después el siguiente y así en orden de las agujas del reloj. En este caso no vamos a ir ganando puntos de victoria y se van a calcular todos al final de la partida. Nuestro turno consistirá en ir moviendo a través de un número de fases, cada uno de los turnos, nuestro vizconde y realizar uno de 4 acciones primarias. Vamos a ir contratando ciudadanos para ir mejorando nuestro mazo y así poder realizar diferentes acciones. Las fases de cada jugador están indicadas en nuestro propio tablero de jugador, en esta zona de aquí, para que no nos perdamos ninguno de los pasos. La primera parte es la gestión de cartas, la segunda es el movimiento, la tercera es hacer una de 4 acciones primarias, la quinta será contratar, la sexta será resolver colisión si la hubiera y la última será robar cartas. Vamos a ver cada una de las fases paso a paso. La primera, como ya hemos dicho, será la gestión de cartas. En este momento vamos a gestionar las cartas que tengamos en el tablero de jugador. En la preparación, cada jugador va a robar 3 cartas de su mazo y son las que va a tener en mano. Durante esta primera fase moveremos un espacio a la derecha todas las cartas de ciudadano que ya estén en el tablero. Esto quiere decir que si una carta sale por el lado derecho, entonces se colocará boca arriba en nuestra pila de descartes. Si esta carta tiene un efecto de salida que luego veremos, entonces se realizará en ese momento. Si un jugador por cualquier motivo comienza su turno sin cartas en la mano, entonces deberá jugar su carta superior del mazo en el tablero de jugador, pero efectuará el mismo movimiento. Se moverá todo hacia la derecha, si alguna carta sale formará nuestro descarte y será esta la que comenzará nuestro turno. Digamos, por ejemplo, es el caso del primer turno, no tenemos nada que mover y jugaré esta carta en el primer hueco. Digamos que se trata del segundo turno, moveré la carta hacia la derecha, jugaré la siguiente carta. La fase 2 será la fase de movimiento. Durante esta fase los jugadores van a mover a su vizconde. Siempre vamos a tener unas flechitas que nos indican los movimientos posibles, pero siempre va a ser de forma general en el sentido de las agujas del reloj. Hay algún movimiento que se realiza en vertical, pero nunca vamos a ir hacia atrás. ¿Cuánto vamos a poder mover a nuestro vizconde? Pues vamos a depender de la carta que hayamos jugado. Vamos a poder mover tantos pasos como el valor de la carta que hayamos jugado. En este caso pues solo podré mover 1, en este caso podré mover 2, en este caso podré mover 3. Nunca vamos a poder mover menos de esta cantidad de espacios, es decir, no podríamos quedarnos en el sitio. Por ejemplo, si jugásemos un 3 no podríamos movernos solo 1 o 2, pero sí vamos a poder pagar plata para movernos. 1 plata por cada espacio que queramos movernos de más. Si un vizconde en su movimiento se encuentra con otro vizconde, en este caso pues lo teníamos aquí, pues si se mueve y nos encontramos con él, habrá un enfrentamiento. En ese momento, el jugador rival, es decir, si yo me estoy moviendo, pues el jugador verde podrá reordenar de inmediato las cartas de su tablero. Llegamos ahora a la fase 3, que es la de acción primaria. Durante esta fase vamos a hacer una de 4 acciones disponibles, como bien indica en esta zona de aquí. Y como digo, hay 4 acciones diferentes, que son la acción de comerciar, la acción de construir un edificio, la acción de colocar trabajadores y la acción de transcribir un manuscrito. Para realizar esta acción va a depender de los iconos que tengamos visibles en nuestro tablero, pero como parte de nuestra acción primaria vamos a poder despedir a un ciudadano que esté visible boca arriba al lado de nuestro vizconde para ganar ese número de iconos para nuestra acción. En este caso despediríamos a este personaje y nos daría 3 saquetes azules. Eso sí, no nos va a salir gratis despedir a un ciudadano.
el valor de su despido va a ser el valor de plata indicado en la propia carta. Pero al ser despedidos, las habilidades del propio personaje no vamos a poder utilizarlas. Ahora sí, una vez que hemos pagado la plata, lo eliminaremos de la partida. La acción de comerciar solo se va a poder realizar en el camino exterior del tablero principal. Como veis, en todos los pobladitos que hay en la zona externa, tenemos un tipo de intercambio donde a la gente del pueblo pues le va a interesar cierto tipo de comercio. Para realizar esta acción nos vamos a fijar en el número de iconos de mercader que tengamos visibles, ya sea en las cartas, en nuestro tablero que esté visible, si nos hemos ayudado despidiendo a alguno de los trabajadores donde está nuestro vizconde, o si hemos utilizado cartas de criminal que también nos añadirán más iconos. Lo que ganaremos dependerá del sitio donde se encuentra nuestro vizconde. En este caso solo podría comerciar para cambiar 2 sacos de estos azules de mercader por un oro. Pero en cada uno de los poblados nos interesa un intercambio diferente. Nos pueden dar plata, tinteros, oros, piedras, destruir una carta de ciudadano, voltear una deuda o una escritura, dependiendo de dónde realicemos este intercambio. Otra acción disponible será construir un edificio. Solo vamos a poder hacerlo en el camino exterior del tablero principal y por supuesto debe haber un hueco vacío disponible. Vamos a tener que mirar el número de iconos de constructor que tengamos, que en este caso es el martillo, o por supuesto de criminal o cualquiera de los ayudantes que tengamos despedidos. Para construir un edificio tiene que haber un lugar disponible, por supuesto, y tiene que ser donde se encuentre nuestro vizconde, es decir, no puedo construir en un lugar donde no estemos. Podemos decidir qué edificio queremos construir y nos vamos a basar en nuestro tablero. Podemos decidir cualquiera de los 9 edificios que tenemos disponibles y su coste dependerá de lo que ya hayamos construido, que viene indicado en esta zona superior. Los talleres nos van a pedir 3 iconos de constructor, los puestos comerciales van a querer 5 iconos de constructor y los ayuntamientos nos van a costar 7 iconos de constructor. Por supuesto, cuanto más importante es el edificio, pues más nos va a costar. Una vez que hemos decidido qué edificio construir, cogeremos nuestro edificio y lo llevaremos al sitio que hayamos decidido, ganando lo correspondiente. En caso de que el mismo jugador tenga edificios a ambos lados de un beneficio, también nos lo llevaremos. Si tengo 2 edificios en esta zona, me podré llevar esta recompensa. Una vez que hemos colocado nuestro edificio en el tablero principal, revelaremos una habilidad que se queda permanente el resto de la partida. Dependiendo del edificio que construya, así revelaremos unas habilidades u otras. La siguiente acción que puedo realizar será la de colocar trabajadores. Solo se va a poder realizar en el camino interior, esta vez, del tablero principal. Vamos a utilizar los iconos de noble, que es este amarillo de aquí, por supuesto los criminales y todo lo anterior. Para colocar trabajadores vamos a poder utilizar 1, 3, 5 y 8 iconos de nobles. Para colocar 1, 2, 3 o 4 trabajadores tenemos ese recordatorio en esta zona de aquí de nuestro propio tablero. Y vamos a colocar tantos trabajadores como queramos adyacentes en el nivel del castillo donde esté nuestro vizconde. Es decir, que si vamos a estar aquí, por ejemplo, vamos a colocar los trabajadores en esta zona de aquí del castillo. Una vez que hemos colocado lo que hemos pagado, imaginaos, por ejemplo, que yo tengo 8 iconos de nobleza, entonces colocaré 4 trabajadores en esta parte del castillo. Tras colocar los trabajadores que hayamos decidido, debemos comprobar si tenemos 3 o más de nuestros propios trabajadores en el primer nivel de la porción. Si es así, lo que haremos será subir uno de los trabajadores al siguiente nivel, recibiendo el beneficio correspondiente, moveremos un trabajador a la izquierda y moveremos un trabajador a la derecha. Una vez hecho esto, volveremos a realizar lo mismo, mirando si tenemos 3 trabajadores en alguna porción del primer nivel. Una vez hemos comprobado esto, miraremos si tenemos 3 trabajadores en el segundo nivel, en alguna de las porciones, siempre hablando de nuestro propio color. Si es así, volveremos a hacer exactamente lo mismo. Una vez que hemos acabado con todos los movimientos de nuestros propios trabajadores en el castillo, vamos a comprobar si hay más de 3 trabajadores, ahora sí da igual de qué color, en el primero o en el segundo nivel de cualquier porción. Si lo hay, debemos retirar un número de trabajadores hasta que solo haya 3 en esa porción. Es decir, vamos a mirar si hay más de 3. Si lo hay, debemos retirar trabajadores hasta que solo queden 3. Y vamos a decidir a quién queremos retirar, a los nuestros o al otro jugador. En este caso, de una partida a 2 jugadores. Los trabajadores retirados vuelven al suministro de su propietario y también nos vamos a llevar del primer nivel 2 platas, del segundo nivel
una virtud y un recurso a nuestra elección. Eso sí, nunca se van a poder retirar trabajadores del tercer nivel. Para ello tenemos un recordatorio en nuestra carta de referencia. La carta del líder del castillo, esta de aquí, la vamos a otorgar al primer jugador en mover un trabajador al tercer nivel del castillo. Esta carta va a ir rotando dependiendo del jugador que tenga más trabajadores en la parte de arriba del castillo, es decir, que quien se vaya llevando la mayoría se irá intercambiando la carta. El jugador que la tenga al final de la partida ganará esos puntos. La siguiente y última acción que podemos realizar será transcribir manuscritos. Vamos a poder hacerlo en el camino interior, como veis aquí están situados los manuscritos, y vamos a gastar iconos de clérigo, que es la cruz negra. También vamos a poder pagar tinteros y cada tintero nos dará un icono de clérigo adicional. También podremos pagar plata para despedir a la carta de ciudadano adyacente, como hemos visto hasta ahora. Una vez que hemos pagado lo correspondiente, como bien indicado en esta zona de aquí, cogeremos el manuscrito adyacente a nuestro vizconde. En este caso, pues podríamos coger este manuscrito. Si tiene un efecto inmediato, es decir, si tiene un icono de rayito, se resolverá de forma inmediata. Solo vamos a poder realizar un manuscrito por turno. El primer jugador en transcribir 3 manuscritos con una cinta del mismo color va a poder llevarse la carta de bonificación de clérigo correspondiente a ese color, que nos dará puntos de victoria al final de la partida. Pasamos ahora a la fase 4, que es la de contratar. Pertenecerá también a la parte de su acción primaria y vamos a poder contratar la carta de ciudadano boca arriba que esté adyacente a nuestro vizconde. Pagaremos la plata necesaria y colocaremos la carta en la pila de descartes. También resolveremos inmediatamente el efecto que haya en la zona superior derecha de la carta si es que la tiene. Pasamos ahora a la fase 5, que será resolver la colisión. Como os he dicho antes, los marcadores de virtud y de corrupción pueden llegar a chocar en algún momento. Así que si en este momento la virtud y la corrupción están en el mismo sitio, debemos resolver la colisión. Todos los jugadores que hayan construido su segundo taller, es decir, este de aquí, y que no tengan criminales en sus tableros, es decir, que no tengamos ningún personaje que tenga calavera encima, van a ganar una virtud. Y vuelvo a repetir, todos los jugadores, no solo el jugador activo que está realizando esto. Después vamos a resolver las cartas de ciudadano que tengan efectos durante las colisiones, si es que lo hubiera. Ahora el jugador actual ganará los elementos impresos directamente en la parte superior donde esté la colisión y el resto de jugadores obtendrán lo que hay debajo de mi marcador. Una vez resuelta la colisión, pasaremos a la fase 6 y última, que será la de robar cartas. Durante esta fase los jugadores roban cartas de su mazo hasta alcanzar su límite de mano o no les queden más cartas en el mazo. El límite comienza en 3, como he dicho en la preparación, pero puede aumentar dependiendo de diferentes factores. Así que en esta orden de fases en cada uno de los turnos vamos a ir ejecutando las acciones jugador a jugador, uno, otro, hasta el final de la partida. El final de la partida se va a desencadenar cuando se revela la carta de pobreza o la carta de prosperidad, donde se va a terminar la ronda actual y después se realizará una ronda final para todos los jugadores, para que todos puedan tener el mismo número de turnos. Es muy probable que si vamos un poco a la par entre las deudas y las escrituras, se revelen a la vez la carta de pobreza y la carta de prosperidad. En este caso, ambas cartas se van a activar en la hora de la puntuación. Una vez que hemos acabado estas dos últimas rondas finales, cuando se han descubierto las cartas correspondientes, vamos a ver la puntuación de los jugadores. Lo primero que haremos será ver los edificios construidos. Dependiendo de los edificios que hayamos construido, tendremos una puntuación diferente. Lo siguiente será ganar puntos de victoria dependiendo del nivel donde se encuentran nuestros trabajadores. Como bien indica en la carta de referencia, 1, 2 y 3 puntos. Lo siguiente que vamos a puntuar serán los manuscritos transcritos. Vamos a recibir puntos de victoria de dos formas diferentes. Lo primero por set de cintas de diferente color, como bien indicado aquí. 1, 2, 3 o 4 cintas, cada uno de los sets valdrá 1, 4, 9 y 16 puntos. Si tenemos 4 colores diferentes será un set y valdrá 16. Por cada manuscrito diferente que tenga, iremos sumando puntos. Además, también hay manuscritos específicos que nos darán una puntuación al final de la partida, como es este caso, que nos dice que puntuará por algo en concreto. Sumaremos también los puntos que hayamos conseguido con la carta del líder del castillo y de las bonificaciones de clérigo. Cada deuda no pagada serán 2 puntos perdidos cada una. En el caso de que la tengamos pagada, simplemente quedará ahí. Las escrituras adquiridas será un punto de victoria cada una
y si las hemos aprobado, es decir, si las hemos volteado, nos darán 3 puntos de victoria. Si la carta de pobreza ha sido revelada, es decir, ha sido este el detonante del final de la partida, veremos quién es el jugador con más escrituras volteadas, el segundo y el tercero, y ganarán 18, 8 y 4 puntos. En el caso de que haya sido la carta de prosperidad, funcionará de la misma forma, pero con las deudas. Y en ambos casos, en partidas con menos de 3 jugadores, como es este caso que era una explicación para 2, la recompensa central, es decir, la de 8 puntos, se va a ignorar. Después de esta puntuación, el jugador con la puntuación más alta será el vencedor. En caso de empate, el jugador con más plata y recursos restantes será el vencedor. Y si el empate persiste, los jugadores empatados comparten la victoria. Esto ha sido Vizcondes del Reino del Oeste. Bueno, pues no lo he dicho al inicio, pero ya habéis podido ver tanto el título como la miniatura, donde le damos nuestro sello de juegazo a 2 para poder completar así esta trilogía. Es un juego que funciona genial. En este caso no se utiliza ningún bot, como pasaba en los otros juegos. Así que nada, funciona genial a 2 jugadores y por eso hemos decidido pues también darle nuestro sello de juegazo a 2. Otra vez no he dejado a Adri venir porque os va a decir que es el juego top of the world. Pero es verdad que es un gran juego, ha entrado por la puerta grande a nuestra ludoteca. Es una trilogía que yo creo que nunca nos vamos a cansar de ella y en concreto este Vizcondes junta muchas de las cosas que nos gustan. La gestión de acciones que no lo consideraría mancala, pero sí que es verdad que tener un orden en el que no puedes volver para atrás, tienes que ver muy bien a qué acción vas, cuánto te mueves para no dejar atrás algo que necesites. Esta acción de comodines, calaveras que te puede perjudicar si tienes demasiadas en tu tablero de jugador, pero que además te beneficia cuando lo utilizas como comodín. El hecho de poder descartar o despedir a ciertos personajes sin que pasen por tu tablero, pero claro, ya no lo tienes como acción. Creo que tiene una gestión muy buena. En esto, a ver, es verdad que coincidimos Adri y yo. Tiene una gestión muy buena de varias cosas a la vez. Es un juego que no te puedes centrar en ir solo a una cosa porque todo va a puntuar. Como digo, tenemos que planificar muy bien cuáles van a ser nuestras acciones, qué voy a hacer en primer momento, si decido saltarme una acción para hacer otra, cuánto me va a perjudicar y por supuesto esa lucha para subir al castillo, quién se queda esa carta final que oye al final son 5 puntacos y cómo gestiono las acciones para eliminar meeples del otro jugador o no, dependiendo de lo que nos convenga. Así que creo que el resumen es que es un gran juego. Vizcondes ha entrado por la puerta grande y ha entrado para quedarse junto con arquitectos y paladines. Ya sabéis, por cierto, que nosotros tenemos el inserto de Folded Space, que también os dejamos el vídeo por aquí arriba para que veáis qué bien quedan los insertos en esta trilogía. Como ya sé cuáles van a ser vuestras preguntas, si queréis una opinión o una comparativa de cuál, o un top, de cuál es nuestro favorito entre esta trilogía del Reino del Oeste, tenéis que hacer 2 cosas. Dejadnos un like en este vídeo y un comentario. Pedidnos a ver cuál es nuestro top y entonces nos plantearemos hacer un vídeo con nuestra opinión acerca de los 3 juegos del Reino del Oeste. Así que nada más, esta ha sido nuestra opinión con este sello de juegazo 2 para Vizcondes del Reino del Oeste. Dejamos nuestras redes por aquí, nos podéis seguir en todas y cada una de ellas. Suscríbete al canal para no perderte nada y activa las notificaciones para que sepas cuándo subimos vídeos. Y además, si quieres aparecer por aquí abajo como toda esta gente, pásate por nuestra campaña de Tipeee. Tienes el enlace tanto al final de los vídeos como en la cajita de descripción y en el comentario fijado. Así que nada más, ya nos vemos en el próximo vídeo de Mipeltopía. ¡Hasta luego!